Bueno, muy buenas tardes amigos de Óptima, de las charlas de Óptima. Hoy nos toca con una especialista en optometría y psicomotricidad en niños desde España, Estivaliz Ureña Caballero. ¿Cómo estás? Hola a todos, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros, muy feliz. Bueno, bueno, muchas gracias. Es igualmente para nosotros, la verdad que un gusto tenerte con nosotros. Un tema que es sumamente atractivo para contarle a la gente, para empezar a tener conciencia con ciertas cosas, como todo lo que refiere a los niños, las primeras edades, al futuro y a nuestros cambios generacionales. Eh, bueno, estás en España y no puedo no preguntarte cómo están, cómo la van llevando, cómo lo está todo esto. Mejor, yo creo que ya estamos mejorando, estamos avanzando, yo creo, ya hacia la recuperación y ya podemos salir un poquito, los niños ya pueden salir, algunas ciudades están en fase 1, Madrid todavía no, pero bueno, pronto estará, yo creo, y bueno, vamos poco a poco, eso sí, despacio. Bueno, nos alegra mucho, la verdad. Todos seguimos, todo el mundo creo que ha seguido el día a día en todas partes. Esto nos ha hecho comunes a todos los que nos pasa, algunos más, otros menos, algunos antes, otros después, pero vamos saliendo de a poquito y la verdad que es algo que nos ha enseñado muchísimo a, a- a tener cierta empatía con los más cercanos y demás, ¿no? Sí, yo creo que hasta de aquí saldremos mejores. Aparte, ha sido tan duro que vamos a ejercer un cambio en todos a mejor. Tal cual, tal cual. La verdad que seguramente de acá vamos a salir aprendiendo algo y llevándonos algo a futuras generaciones, como decía. Eso es. Ya tenemos que contar. Bueno, optometrista y especialista en psicomotricidad. Eh, Título de consultora BRMT de reflejos primitivos, experta en optometría pediátrica y terapia visual, de la Universidad Europea de Madrid. ¿Qué tal? ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Cómo nosotros preguntamos por la formación siempre, ¿no? A los Sí. doctores, a todos. ¿Cómo es eso? Bueno, yo hice optometría, estudié la carrera de óptica y optometría y bueno, desde que terminé la carrera siempre me ha interesado el mundo de la terapia y la forma de mejorar las habilidades a través de ejercicios. Entonces, por eso hice el máster de terapia visual y optometría pediátrica en la Universidad Europea y he trabajado años realizando terapia visual y bueno, durante este tiempo he ido aumentando mi formación para poder mejorar mi práctica profesional. Entonces, por eso me hice consultora de terapia de movimiento rítmico, de reflejos primitivos, que luego hablaremos, que esta quizás es la parte más desconocida. Y ya en 2018 hice un máster de psicomotricidad por la Universidad de Comillas. Y bueno, hablando así un poco más, lo último importante que me ha pasado es que he sido madre y esto, además de enseñarme muchas cosas, me ha ayudado un poco a tomar una visión un poco diferente, un poco distinta y más realista de algunos aspectos de la crianza y del desarrollo, de los ejercicios. Yo creo que eso también ha sido bastante importante en mi vida. Claro que sí, sí, seguro. Yo tengo tres niños, ya un adolescente grande y uno ahí en la infancia, preadolescencia y uno niño chiquito de 4. Y sí, te cambia la vida, sobre todo dependiendo de la edad que te toca y te va poniendo en situación. Eso es. Eh, Te quería preguntar por tu página web, por Psicomotiv, que estuve mirando un poquito ahí en Instagram y por la web. Súper interesante, muy lindo. Es en Sí, a lo que te dedicas. eso es. Yo llevo trabajando en terapia, como decía, muchos años y desde hace tiempo pensaba en dar la oportunidad de trabajar esos ejercicios, de realizar la terapia a distancia.
porque, bueno, muchos pacientes nos comentaban el problema de los desplazamientos y, bueno, pues dar la oportunidad de poder realizar esos ejercicios más de manera online. Y mira por dónde que justo pues vino esta pandemia y al final ha sido un poco obligado, ¿no? Y por un lado nos ha ayudado a tener cercanía con personas que están muy lejos y por otro lado pues también a mejorar un poco la práctica con los pacientes que ya teníamos. Ajá. Está muy, muy buena. Yo estuve mirando, después vamos a pasar ahí en algún banner en la página para que la visiten. Era como que la tendríamos que haber tenido un poquito antes, así sacábamos unos tips. Todo lo que estábamos buscando para los niños en esto de estar en casa, estaba ahí. No, Sí, es una linda herramienta, la verdad que es una linda herramienta, y por eso me gustó mucho cuando vi lo que hacías, que tengamos esta charla. Mencionaste el tema del movimiento, ¿sí? De que lo tuyo está relacionado al movimiento, y te quería hacer la pregunta, ¿cómo es que esto del movimiento afecta tanto nuestra vida? sí. Bueno, el movimiento en los primeros años de vida es aprendizaje y es diversión. Y luego ya cuando nos vamos haciendo más mayores, aunque va perdiendo importancia, sí que nos ayuda a mantener la salud física y también mental. Por eso, al final, a mí me gusta decir que el movimiento es vida y que en cualquier momento de nuestra existencia, ¿no? Es la base de nuestra vida y es inherente a la naturaleza humana. Cuando nacemos, una de las pocas cosas que hacemos por nosotros mismos es mover los bracitos y las piernas, ¿no? El bebé lo hace muy despacito, pero lo mueve, ¿no? Y si se lo permitimos, que es muy importante, que se lo podamos permitir, que se pueda mover, ¿vale? Que estire los brazos y las piernas para que poco a poco vaya descubriendo esta nueva atmósfera que le rodea, ¿vale? Entonces, moviendo los brazos, girando un poquito la cabeza y esto lo va a hacer, ¿vale? Todos estos movimientos los va a hacer gracias en parte a los reflejos primitivos, ¿vale? Se llaman, que van a actuar para ayudarle a sobrevivir y a desenvolverse en el nuevo medio que le rodea. Y también le van a ayudar a aprender cosas nuevas, estimulando sus sentidos. Por poner un ejemplo, los reflejos orales, ¿vale? Los reflejos que son de la boca, mano-boca, por un lado, hacen Sí, que el bebé pueda succionar y pueda acciones. alimentarse, eso es. Y por otro lado, después, más adelante, lo que hacen es que pueda reconocer todos los bebés cogen todo y se lo meten todo en la boca, ya que en esa época se dice que tienen el tacto en la boca. Entonces, además de utilizarlo para reconocer esos objetos, estimula toda la musculatura y esto le va a ayudar posteriormente a hablar y a comer también, a desarrollar esa musculatura Ajá. para poder hablar correctamente. Ah, claro, claro, sí. Súper interesante eso. Y recién con algo que me decías vos, me viene a la memoria algún trabajo que hicimos alguna vez con nuestra psicóloga. Nos sentaba con Ángeles Amat, que le mandamos un beso, que estuvo hace un par de charlas atrás, eh, que nos juntábamos horas ahí a tomar mate, porque nosotros tomamos mate, pero 3 horas a hablar de nada, del comportamiento humano y del cuerpo, y alguna vez hablamos de lateralidades, supongo que tendrás el término más o menos, ¿sí? De la lateralidad y el miembro, ¿eh? Y siempre teníamos charlábamos mucho sobre eso y divagábamos en realidad entre ideas de todos y experiencias propias. Y siempre teníamos la intriga de si en los primeros años de vida o cuando el ser humano aún no tiene cierta autonomía, ¿la lateralidad es adquirida o es trabajada, digamos, por transferencia de los padres? Nosotros hacíamos una teoría, y acá no vamos a poner personales, nada que ver con lo que vamos a hablar en la charla, pero te voy a hacer esa pregunta. Bueno, es genética, hasta lo que yo he estudiado
genética y, bueno, pues va desarrollándose poco a poco. Los bebés, los niños cuando son pequeños, no sé si nos fijamos, pintan con una mano y con la otra. Se ponen la pintura de mano y garabatean con las dos manos. Pues con el Sí, tenedor y tienen la misma habilidad con una mano que con otra, ¿no? Entonces, a sí, partir de los 6, 7 años, esa lateralidad se va constituyendo. Pero para que esa lateralidad se vaya constituyendo, tiene que trabajarse otras habilidades. Y aquí vuelven a entrar lo que te decía de los reflejos primitivos. Una forma de ver esto, digamos, es ayudándonos de una frase de María Montessori, que me parece muy interesante, que es que los movimientos no solo los hacemos simplemente para movernos, ¿vale? Cada movimiento tiene su propósito, siempre tiene alguna intención, ¿vale? Entonces, ajá, en cada momento el cerebro, digamos, está preparado para hacer un aprendizaje específico. Es como que tiene especial interés por realizar unas actividades que le van a reportar unas enseñanzas y unos aprendizajes. Esto también ocurre cuando somos adultos, ¿no? Cuando aprovechamos el tirón de la motivación, cuando hay algo que nos gusta, que nos motiva, sobre todo ahora que podemos buscar información y tenemos todo a un clic, sí. en 2 días aprendemos muchísimo. Y sin embargo, cuando no nos motiva tanto, se hace eterno y es mucho más complicado, ¿vale? Entonces, así los niños y sobre todo los bebés, cada movimiento es una forma de recabar información. Si nosotros desde fuera impedimos en muchas ocasiones que esos movimientos no los realice, impedimos que se realicen, pues va a haber aprendizajes básicos que al final no va a conseguir hacer, que va a haber información que no va a conseguir, ¿no? Es una información muy, muy preciada posteriormente Sí, para elaborar unos aprendizajes más complejos. Es cierto que esos aprendizajes los podrá realizar más adelante, pero alguna vez le puede faltar esa pequeña base que ha ido estableciendo, ¿no? Y puede suponer una barrera en el avance y en la adquisición de esas habilidades. Por ejemplo, esa lateralidad, ¿vale? Ese trabajar luego y establecer un lado dominante, pues puede no establecerse correctamente. bien, es súper interesante. Alguna vez hablábamos y lo que te digo, ¿no? Es solo charlar de esto. Eh, si nosotros como padres y como los que cumplimos esa función que no puede cumplir el neonato, digamos, del el bebé, de suministrar el alimento y demás, no condicionamos por costumbre nuestra o por, como decís vos, por aprendizaje nuestro, digamos yo que soy derecho, ¿no? Le doy todo a la mano derecha de él porque para mí, por percepción, es la mano útil y inclusive alguna vez charlamos si la posición en la que la madre le da el pecho los primeros tiempos, si siempre el bebé recoge el alimento hacia el mismo lugar, no condicionaba a que después reconociera como más seguro cierto lado. Pero bueno, eso podemos estar hablando Eso un es muy montón de tiempo. importante. Es muy importante, incluso a nivel visual, porque se recomienda que los bebés, por ejemplo, que no toman pecho, porque los que toman pecho cambian de lado, ¿no? Pero Sí, los que toman, sí es verdad que los que toman biberón, pues casi siempre lo vamos a dar con la mano derecha, ¿no? Con nuestra mano dominante. Entonces se aconseja que cambien de lado los papás para que se estimule un ojo y el otro, ¿no? Hay un ojito que queda tapado y con el otro te está mirando. Además, el sí, tacto en la zona, o sea, es bastante interesante que la estimulación siempre sea simétrica en los bebés en todos los casos, no solo en la lactancia y en la alimentación, sino pues ahora pues cuando les enseñamos un juguete, cuando están viendo alguna cosita que esté centrado, todo eso es importante, o sea, mantener esa simetría es importante. bien, buenísimo. No me quiero explayar demasiado en esto, pero hablábamos para explicarte por qué lo hablábamos con la psicóloga, em, hablábamos de lateralidades cruzadas y
de ambidiestros. Y tenemos estudios de ambidiestros con problemas de comportamiento, digamos, por el constante conflicto entre una lateralidad y la otra, digamos, a nivel cerebral. Está muy bueno, no sé si a nivel información del cuerpo y demás se les da en todas las situaciones, pero sí sabemos que había un índice alto de trastornos psicológicos en personas ambidiestras por estar siempre en conflicto inconsciente, en un conflicto inconsciente de duda y con cuál de los dos, como alguno lo podría tomar como un... En realidad no es conflicto, son dos habilidades, o sea, doble habilidad tiene, Eso es. pero para la toma de decisiones, dependiendo del ser humano y su situación conductual, podría ser en algún caso conflictivo. Sí, además, el aprendizaje también influiría porque en estos casos, también cuando hay lateralidad cruzada, muchas veces ocularmente también afecta, ¿no? Porque la información, digamos, entra más con más intensidad por un ojo y luego tiene que cambiar para escribir. Entonces, por sí mismo, una lateralidad cruzada no es un problema, pero sí que, como bien dices, puede generar algunas veces esas incomodidades. Yo lo que suelo explicar es que son más piedras en la mochila. Si solo tenemos esa dificultad, solo tenemos una lateralidad cruzada, pues seguramente podamos avanzar fenomenal y sin ningún problema. Pero si aparte tenemos unos reflejos cognitivos activos o tenemos un problema visual, pues ahí sí que a lo mejor pues son, como decía, muchas piedras en la mochila y van a generarnos también esas dificultades, ¿no?, que hablábamos. Bueno, muy interesante, muy bueno. Gracias por la información. Vamos a, ya que mencionaste tanto y vamos a tocarlo así, ¿qué nos podés hablar acerca de ahondar en reflejos primitivos? Esto que nos decías recién. Sí, sí que a mí me parece interesante porque yo creo que es un tema que es desconocido y bueno, está muy relacionado con lo que hablábamos de María Montessori y de esta parte de que el aprendizaje es movimiento. Y bueno, son los movimientos estereotipados y automáticos que están controlados por el tronco cerebral, por la parte más primitiva del cerebro. Entonces, lo que ocurre con estos reflejos primitivos es que, como decía, nos ayudan a sobrevivir y adaptarnos al nuevo medio que nos rodea cuando acabamos de nacer, pero si no hay una estimulación adecuada, ¿vale? Si pues no dejamos al niño moverse libremente o explorando sus movimientos, como decíamos, explorando el entorno, probando su musculatura, ¿vale? También hay factores como una alimentación deficiente o intolerancias, ¿vale?, que puedan hacer que estos reflejos no se eliminen. Entonces dejan esos movimientos que sigan siendo automáticos y sigan estando controlados por el tronco cerebral en lugar de ser movimientos conscientes que estén controlados por una parte superior del cerebro, que estén controlados por córtex. Así a veces Sí, pueden suponer una barrera en el desarrollo, ¿no?, y una inmadurez en el sistema nervioso. Por ejemplo, los reflejos orales de los que hablaba, los de la boca, que relacionan mano-boca, cuando no ha entrenado el bebé este reflejo de succión o cuando cada vez que se va a meter algo en la boca le decimos, no, eso está sucio, ¿no? Siempre hay que tener sí. mordedores y algunos juguetes para que ellos puedan chupar. Si este reflejo no se elimina, puede generar dificultades y problemas en la coordinación fina. Gente que mueve la boca cuando escribe o cuando hace alguna tarea, ¿vale? Y ese reflejo genera esos problemas en la coordinación fina y en el desarrollo de la escritura, ¿vale? Muchos adultos Ah, también arrastramos esos reflejos y nos pueden afectar pues también a deportes, a la actividad deportiva, ¿no? La típica persona, por ejemplo, que dice, a mí es que se me dan muy mal los deportes o no acierto en los deportes de pelota, ¿no? Pues puede estar relacionado con estos reflejos o personas que tienen muchas tensiones, que acumulan muchas tensiones, pueden tener estos reflejos de la espalda.
¿vale? Afortunadamente se pueden integrar, se pueden trabajar posteriormente, ¿vale? En ocasiones estos reflejos se van integrando con actividades cotidianas, con juegos espontáneos, con deportes. El movimiento sigue ahí, en ese desarrollo. A veces en adultos se nota cuando aprendemos a bailar, personas que de repente se apuntan a baile o empiezan a practicar un deporte nuevo y vemos cambios, mejoras en otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Al haber empezado ese deporte. Es en parte Ajá. porque esos deportes generan nuevas conexiones, pero también porque nos ayudan a integrar estos reflejos que a lo mejor nos estaban molestando. Otras veces no se integran, no terminan de integrarse y de manera natural y podemos tener, sobre todo en niños, pueden tener barreras en el aprendizaje, ¿vale? Y hay veces que, bueno, pues son necesarios unos ejercicios específicos para ayudarles a mejorar en esos ámbitos y eliminar esos reflejos, ¿vale? En adultos el trabajo este suele ser más difícil, ¿eh? Este trabajo de reflejos primitivos, que es lo que yo también hago, que es la TMR, terapia de movimiento rítmico, también se puede hacer en Ajá. adultos, pero es mucho más complicado. En niños es muy rápido, ¿no? Empezamos a trabajar y vemos que empiezan a mejorar su coordinación, que mejoran las habilidades en el aprendizaje. Es bastante reconfortante en niños. Mira, mira, qué interesante. Escuché hablar de cerebro primitivo, reflejo primitivo, me imagino cerebro reptil, y decías que a que pasan a ser córtex para que la gente por ahí que no entienda más o mucho, es la parte del cerebro lógica, digamos, el cerebro lógico del ser humano, ¿no? Eso Donde se es. piensa y se ejecuta. Y el reptil es lo que viene, digamos, por supervivencia, digamos, la parte que no ha evolucionado tanto del cerebro, o no ha evolucionado. ¿Está Eso bien? sí, Es como perfecto. no poder. Bien, yo te iba a preguntar algo y se me fue. Porque te digo por qué nosotros en la escuela hemos tratado y hablado mucho de este tipo de estos temas de los tres cerebros, ¿sí? Del reptil, porque trabajamos muchísimo con eso de en la seguridad del ser humano al entrar en una terapia y el reflejo de retirada y un montón de cosas eh, por la carga de estrés y demás a la hora de atender y también el córtex y bueno, el límbico, pero súper interesante el tema este. Yo no entendía, o por lo menos cuando hablábamos de reflejo primitivo, pensé que eran buenísimos tenerlos, reflejo primitivo. Posteriormente sí, serían reflejos posturales o digamos que lo entendemos de manera diferente. Esos reflejos primitivos son los básicos, los del neonato, los del bebé, y los reflejos posturales son los que tenemos que nos ayudan, pues el reflejo de retirada, como bien hablabas, Sí. esos nos ayudan a responder con una mayor eficacia, pero cuando el reflejo anterior no se ha integrado, el reflejo de retirada no puede salir. Y entonces es esas personas que no tienen ese reflejo de retirada y se quedan paralizadas y no avanzan y no tienen esa posibilidad de avanzar. Ah, mm, digamos, ante una situación de estrés, digamos, en vez de correr te chupes el dedo. Se bloquean. Una cosa así. Tal cual. Bueno, lo entendí. Eh, vamos a... Súper interesante. Yo no veo preguntas, pero seguramente debe haber un montón de gente pensando en un montón de cosas que le pasan a diario. Eh, ¿Qué hay de las diferentes etapas como el gateo en el Sí. bebé? Se ha hablado muchísimo del gateo. Yo creo que ya lo tenemos todos muy interiorizado, que los niños tienen que gatear, que es interesante que gateen, que hay que posibilitarles ese gateo. Y bueno, pues esas etapas juegan un papel fundamental en el desarrollo. Además de contribuir con la integración de estos reflejos que hablábamos, esta exploración que realiza el niño es muy importante, tanto en el desarrollo cognitivo, ¿vale? En el desarrollo mental como en el desarrollo visual, ¿vale? El desarrollo de las habilidades visuales.
Debemos tener en cuenta que durante los primeros años de vida el aprendizaje y la creación de esas nuevas conexiones neurológicas está muy apoyada en el movimiento. Es la forma en la que ellos van conociendo el entorno y van conociendo también el funcionamiento de sus propios músculos, ¿no? ¿Qué pasa si yo me agacho? ¿Qué pasa cuando pongo fuerza aquí? ¿No? ¿Cómo responde mi cuerpo? Así, esta exploración le irá llevando a través de esas diferentes etapas del desarrollo y cada etapa le va a aportar nuevos conocimientos y habilidades. Por ejemplo, en el gateo se fortalecen las articulaciones, se tonifica la musculatura, lo que le va a ayudar luego a la hora de caminar y también va a prevenir futuros problemas, por ejemplo, de columna, ¿no? Por eso es importante que el niño pase tiempo gateando. Cuando nos apuntamos al gimnasio, por ejemplo, todos tenemos en cuenta que si queremos cambiar nuestra forma física, mejorar nuestra forma física o adelgazar, sabemos que no van a ser 2 semanas, ¿no? Sabemos que va a requerir un tiempo. Entonces, igual nos pasa cuando vamos a aprender a tocar la guitarra o un nuevo idioma, ¿no? Esto no es de un día para otro. Entonces, estos aprendizajes que son tan importantes como el gateo requieren de semanas y meses, requieren de que si está 2 meses gateando es fenomenal. Entonces, por eso no debemos tener prisa porque empiecen a andar, ¿no? Es importante que no haya prisa y que mantengan y que pasen ese tiempo gateando para aprender todo lo posible y sacarle todo el jugo a ese gateo, que luego caminarán durante toda su vida. Es verdad que eso es. También a nivel visual, ¿vale? También va a mejorar mucho, ¿vale? Bueno, primero, bueno, en general, como decía, como si estuviese en un gimnasio para el resto del cuerpo, ¿vale? Pero a nivel visual le va a ayudar a trabajar el enfoque, porque cuando está gateando va a mirar cerca y lejos, va a hacer esos cambios de enfoque y eso es muy importante posteriormente para el desarrollo de la acomodación, que es una habilidad visual que hace que podamos ver bien de lejos y de cerca y podamos hacer esos cambios de enfoque de una manera eficaz. También le va a ayudar a trabajar la visión de los 2 ojos a la vez, el trabajo de los 2 ojos en equipo, ¿vale? Y también va a ayudar a trabajar esa visión periférica. Todo esto, si está en una hamaca, por ejemplo, pues esas habilidades visuales no las va a conseguir. Por otro lado, también va a trabajar la sensibilidad en las manos, porque cuando va gateando, pues también por diferentes texturas, por diferentes lugares, pues si gatea por césped o pues eso, los diferentes lugares. Y también, esto es importante para la lateralidad, es el primer momento en el que trabajan los 2 hemisferios juntos, porque para trabajar el patrón cruzado, los 2 hemisferios tienen que comunicarse. Y esto es muy importante porque a lo largo de toda nuestra vida vamos a trabajar con los 2 hemisferios a la vez, ¿vale? Entonces, estas etapas, por eso, son importantísimas, tanto el arrastre como el gateo. Por todo esto que hemos hablado, podríamos profundizar muchísimo en el gateo, pero bueno, tampoco quiero aburriros con esto. Sí que es verdad que si el niño no ha reptado o no ha gateado, es importante que recordemos que hay un aprendizaje físico que se ha perdido. Entonces, también habrá conexiones neurológicas que no se van a haber formado, ¿vale? Reflejos que no se han integrado, también eso, esa inmadurez, ¿vale? Y debilidad estructural dentro del sistema nervioso, ¿vale? Va a generar esas barreras, ¿vale? Es muy complicado. Hay una frase que le oí decir a un amigo y que me resultó muy interesante. Y es que es muy difícil enseñar a alguien a caminar por la calle sin caerse, ¿no? Eso es muy complicado enseñarle. Pero, ¿por qué? Porque tiene que tener todo ese aprendizaje previo. Tal cual, tal cual. Se me ocurre una pregunta, que tengo alguna información algo que he escuchado alguna vez,
El tema de la diferencia, por ejemplo, los bebés que nacen de parto normal y los que no, los que nacen por cesárea, en cuanto a los reflejos y a esa información, también tiene, porque he escuchado de carencia en algunas, o posibles carencias en algunos casos, y a nivel de conducta o temperamento, no, perdón, Sí, carácter, después. sí. Mira, hay un reflejo, que es el reflejo espino-galán, ¿vale? Que ¿Cómo? ayuda, reflejo espino-galán se llama, Ah, espinal galán. Entonces, hace, ¿vale? Ayuda al bebé a salir por el canal del parto, ¿vale? Entonces, ese reflejo, cuando el bebé nace por cesárea, pues no se ve estimulado. Entonces, sí que puede quedar activo y hace que el niño pueda tener muchas reacciones, digamos, en la espalda, a nivel de que no se apoye en la silla, que tenga mucha sensibilidad a nivel lumbar, sobre todo. Entonces, no se apoya en la silla, se sientan en el borde, le molestan las etiquetas también, o algunas ropas ajustadas. No ese niño que es culo inquieto. Entonces, eso al final influye mucho también en el aprendizaje, ¿no? Afortunadamente, con ejercicios muchas veces se puede mejorar esos reflejos, integrarlos para que, bueno, pues podamos seguir adelante y mejorar con esas habilidades. muy bueno. Mucho de lo que había escuchado tiene mucho que ver con lo que había escuchado y la verdad que fascinante, ¿no? Uno no le da importancia a esas cosas si no las estudia, uno piensa que son cosas como que de la vida común porque somos animales y no le da importancia a esas cosas. Se puede mejorar. ¿Se trabaja? Eso te iba a preguntar, esto de lo tuyo es el trabajo de este tipo de reflejos y el avance. Estoy fascinado con esto de tener que pasar un reflejo, superar un reflejo. No tenía ni idea, pero superar un reflejo para adquirir una capacidad o otro reflejo. Eso es. Qué interesante, muy, muy, muy bueno, la verdad. Ya sé que me voy a poner a leer mucho en lo que en adelante sobre este tema. Em, ya hablamos de reflejo. ¿Cómo trabaja? Tengo ganas de preguntarte sobre psicomotricidad. ¿Cómo trabaja la psicomotricidad? Bueno, la psicomotricidad se ha trabajado desde distintos enfoques. A lo largo del tiempo ha habido pues diferentes formas y actualmente también. Entonces, uno de ellos sería la realización y repetición de ejercicios con una mecánica de movimientos de las diferentes partes del cuerpo para, bueno, pues con el fin de recuperar la movilidad, la funcionalidad. Este enfoque está más relacionado con la rehabilitación, ¿no? Y estaríamos quizá demasiado cerca de lo que es una tabla de gimnasia típica, ¿no? Del deporte más normal. Entonces, la Ujú. discapacidad es un poco, aporta otras cosas diferentes. Otro enfoque también que se lleva a cabo está más enfocado a las manifestaciones afectivas, más a la parte emocional y a partir del movimiento libre. Es verdad que esta línea hay veces que es muy positiva, pero puede puede provocar un dejar hacer sin que haya un encuadre, ¿vale? A veces puede ser pobre y no tan enriquecedor. Yo, en mi caso, he aprendido a trabajar la psicomotricidad desde un enfoque afectivo-cognitivo, se llama, en el que tenemos en cuenta la forma en que interactúan el cuerpo y la mente. Y entre ambos, ¿vale? Ya que entre ambos colaboran la información a partir de las sensaciones que percibimos del entorno. Por eso, uno de los objetivos fundamentales, ¿vale? Del trabajo de psicomotricidad que realizamos es conocer nuestro cuerpo, controlar su movimiento, así como las emociones y los pensamientos que nos provoca. Por eso o sea, es interesante facilitar el movimiento libre en casa, pero adaptando el entorno y los materiales a las necesidades del niño y ofreciendo un material
que sea rico, ¿no? Hoy en día hay muchos juguetes con muchas luces, tema pantallas también, juguetes muy llamativos y con muchos botones para que están bien para que se entretengan un rato, pero que a nivel de aprendizaje pues no aportan tanto, ¿no? Tampoco son tan ricos. Entonces es verdad que yo he visto que hay tiendas cada vez más especializadas en juegos más interesantes y que sean mejores, digamos, para el aprendizaje. Además, bueno, después de tener a mi hijo, yo me he dado cuenta de que muchos objetos random, objetos de la vida cotidiana, son muy Sí, atractivos a veces para ellos y pueden resultar también muy instructivos. Por ejemplo, pues botes, utensilios de la cocina, tapas de botes también, utensilios de madera. Por supuesto, en la naturaleza es un lugar fantástico de juego libre, ¿no? Por un lado, nos va a ayudar a mantener a raya la miopía, ¿vale? No sé si, bueno, pues os cuento un poco. sí, Hace, por favor. hace unos días leí un estudio acerca de la miopía y decía que en España los nativos digitales son más miopes y de más y son antes miopes, empiezan antes siendo miopes y más miopes aún que los que no son nativos digitales. Esto es muy importante porque, bueno, cuanto antes empieza la miopía, en general va a tener una progresión mayor, ¿vale? Más dioptrías. Entonces, el juego en la naturaleza es muy importante. Yo creo que ahora nos hemos dado cuenta con el confinamiento de las ganas que tenemos de salir y esto nos va a hacer valorar más esas actividades en la naturaleza. Y bueno, aparte, también la naturaleza nos aporta materiales no estructurados que son muy interesantes para desarrollar el juego, como los palos, piñas, pues piedras, árboles, arena. ¿Vale? Me había anotado aquí una frase de Richard Louv, que es un escritor y periodista estadounidense, que dice que cuando los niños juegan en espacios naturales, están más cerca de inventar sus propios juegos que cuando juegan en espacios estructurados. Y además añade que es una pieza clave para que los niños dirijan su propio juego, favoreciendo que sean creativos y no solo de niños, sino también de adultos. Que esta creatividad, ¿vale? Pues crezca y se haga muy grande. Esto es algo que como madre he podido observar varias veces. En la naturaleza es donde están los materiales menos estructurados que existen y hacen aflorar la creatividad y una inventiva muy grande. Por ejemplo, los charcos de la lluvia son una auténtica fantasía, ¿eh? Son estupendos. Qué atractivos que son, ¿no? Muchas veces uno se pregunta porque compra un juguete que ya, que piensa que al niño le va a gustar muchísimo y el niño termina jugando con un balde o con una caja o con un palo, y porque en realidad es como que no entendemos muy bien lo que... No es que le guste más, yo creo, visualmente, o uno pensaría que comercialmente es más atractivo el otro que tiene otros colores, pero en realidad creo que el niño lo que busca es la oportunidad o la capacidad que le genera el elemento, ¿no? De hacer algo. A veces con una caja hacen una nave mejor que cualquiera que se le pudiera comprar, porque ejercita la imaginación. El otro día hablaba con mi nene más chico, y me preguntaba si él podía imaginar. Y como que todavía no entendía mucho qué era imaginar. Y yo le decía que es buenísimo, que es lo que tiene que hacer todos los días, todo el tiempo. Imaginar, porque imaginar es crear y crear es después crecer y justamente crear todo lo que venga en su vida tener esa voluntad o valentía de encarar cualquier cosa. Cuando uno siente que es creativo y tiene esa capacidad, no tiene tanto miedo a fallar, Eso es. porque incluso quizás no sea como quería todo el mundo, pero sí es como quiero yo. Entonces ya eso es un factor de éxito. Eh, Flavia Baigorria nos dice, le mandamos un saludo, muy buenas tardes, un gusto escucharla.
quería consultar si es posible cambiar, por ejemplo, las personas que se bloquean ante una dificultad o esa falta de reacción que recién hablábamos, cuando hablábamos de los reflejos, creo, ¿no? Sí. Es verdad que esos bloqueos pueden responder a otros factores también. O sea, puede haber otros factores que estén haciendo que haya esos bloqueos. Entonces, quizá aquí sería interesante trabajar desde los reflejos primitivos y como, bueno, al principio antes de la charla estábamos comentando de que muchas veces la colaboración entre profesionales es importante. Entonces, tal vez sí que pueda estar relacionado esos bloqueos con un reflejo primitivo activo, con un reflejo de Moro, por ejemplo, pero sí que es interesante a veces pues ver un poco otros factores y poder trabajar con esa colaboración que comentaba. Casualmente, trabajando en preparar las clases en las clases de la escuela, Flavia es alumna nuestra y ha tenido justamente ayer la clase de esto de... Estábamos hablando un poco del genubaro y genubalgo, no sé si sabes Sí. lo que es. Hay un aspecto o hay cierta línea de profesionales de la fisioterapia que lo asocia al carácter de las personas. Uh-huh. Hay un cierto, ahora se empezó, ¿no? Hace pocos años, se empieza a hablar de que las personas más cerradas son más propensas al genuvalgo y al contrario en el genuvaro, ¿sí? Aunque no, porque antes solo se asociaba a la pisada, ¿sí? Al pie, pero ahora aparentemente, según estudios y demás, lo he visto en tus compatriotas de fisioterapia online que seguimos mucho y que vemos mucho, ya le hacemos la propaganda. Eh, y fíjate vos que, cómo es, ¿no? El tema ahora entiendo todo el tema de los reflejos, hablabas vos del cuerpo, del conocimiento del cuerpo, de nuestro cuerpo, en movimiento en el espacio, básicamente lo que somos, un cuerpo en un espacio. Eh, Eso es. esto vincula, si me pongo a pensar, vincula en charlas que hemos hablado, vincula medicina china, porque para todos somos lo mismo, somos energía, somos un cuerpo, somos espacio, somos el espacio de cada uno en la psicología, tu espacio personal, tu metro a la redonda, ¿no? Que es súper interesante. Quisiera no perderme de lo que estábamos hablando, antes de ir a que nos des algunos tips para trabajar psicomotricidad. El tiempo para aprender a caminar, que no me he querido perder, porque cuando estábamos hablando del gateo hablaste de eso. Eh, los chicos que aprenden a caminar sin gatear, conozco algunos casos. Y los chicos que tardan mucho en aprender a caminar. Los chicos que tardan mucho en aprender a hablar. Sí, bueno, cada bebé y cada niño tiene sus tiempos y antes, bueno, como madre a veces me he agobiado y he dicho, ay, no está trabajando esto, debería enseñar esto y debería trabajar más en esto porque he leído, fulanito me ha dicho que ya garabatea y yo recomiendo desde primero como madre y luego como profesional relajarnos en ese sentido porque es probable que ahora en ese momento no esté trabajando esa habilidad, pero está trabajando otras. Y como hablábamos antes de la motivación, esas otras habilidades que está trabajando van a darle muchísima más información porque son en las que él quiere trabajar y en las que él está motivado. Y es muy probable que en un mes o en 2 meses o en 3 días, quizá, de repente le veamos que empieza a hablar muchísimo y de un día para otro habla. Hay niños que tardan más en hablar y muchas veces lo que yo he observado es que cuando hablan, hablan todo, ¿no? Han estado mucho tiempo escuchando y no decían nada y de repente hablan todo y hacen frases perfectas, ¿no? Entonces, en cuanto al caminar, el tiempo de caminar, sí que yo veo interesante que empiecen a caminar después de los 12 meses
porque así habrán tenido tiempo de hacer el arrastre, de hacer el gateo y de entablar una relación magnífica con el suelo, que es importante, esa relación magnífica con todos los objetos y todas las actividades que se realizan en el suelo. Y los que tardan un poco más, es verdad que hay veces que puede haber pues algún pequeño problema, ¿no? A lo mejor a partir, si tardan más allá de los 21 meses, ¿vale? Niños que no andan ya cerca de los 2 años, quizás sí es preocupante, pero bueno, pues 14 meses me parece normal, sobre todo si es porque gatean mucho. Si ellos se desplazan gateando, en principio no hay de qué preocuparse. ¿Por qué hay niños que gatean con una sola pierna? Yo estoy sacándome todas las dudas que tengo personalmente. Hay niños que gatean con una pierna, no sé si lo has visto, de Sí. costado. Sí, hay veces que gatean con la pierna o que culean, como que avanzan solo con el culete. Sí, Ese tipo es un poco esas asimetrías pueden proceder por un reflejo no integrado, ¿vale? Puede ser el reflejo asimétrico del cuello, ¿vale? Que lo que hace es que hace que el bebé estire el brazo del mismo lado hacia donde mira, ¿vale? Si tenéis dudas de esto, en la página de Psicomotiv podéis encontrar pues más explicaciones. Ese reflejo puede generar este tipo de asimetrías. También puede ser que el primer día que probó a gatear lo hizo así, le y salió, quedó. encontró su forma, encontró que avanzaba muy alegremente y quedó así. Yo en esos casos recomiendo que hagamos un poquito de movimientos, quizá no obligando, pero sí que un poco ayudando a que ese movimiento se haga simétrico, porque va a ejercitar de una manera mejor las piernas y los brazos si lo hace simétrico. Bien, bien, buenísimo. ¿Qué más era que quería preguntarte? Bueno, vamos a algunos tips y yo me voy a acordar algo más que tenía ahí preparado. Vamos a los tips. ¿Qué tips nos podés dar acerca de cómo trabajar en casa, psicomotricidad y potenciar el desarrollo motor de los niños? Sí, pues es verdad que el secreto, lo básico, va a ser en permitir que el desarrollo motor fluya de manera natural, evitando poner barreras. Por ejemplo, vamos a ver algunas para facilitar también la integración de esos reflejos. En primer lugar, evitar que el bebé, cuando es bebé, pase demasiado tiempo en la hamaca o en masticosis o en reductores de cuna también, que están muy de moda. Es cierto que en muchas ocasiones son muy útiles para que estén seguros, para que no se caigan, para que estén cómodos mientras hacemos algunas cosas. Yo en esto he cambiado el discurso, desde que he sido madre, he cambiado bastante lo que decía, ¿vale? Porque antes era más firme y decía, no, y ahora, bueno, con mi hijo lo he usado, he utilizado, lo he puesto muchos días, ratitos en la hamaca, ¿vale? Porque me ha parecido muy útil. Pero es importante también dar tiempo para que el bebé pueda estirar los brazos, estirar las piernas. ¿Vale? A veces he visto bebés en reductores de cuna intentando en vano estirar los bracitos y es bueno estar atentos y dar al niño la posibilidad de que se mueva y de que estire su cuerpo. Como decíamos antes, Roma no se construyó en un día. O sea, hay que dar No, tiempo y esto también lo he observado yo con mi hijo que decía, seguramente si lo dejo un ratito boca abajo que juegue, y al final he comprobado que hace falta tiempo de juego para que esas habilidades se vayan adquiriendo. En segundo lugar, bueno, facilitar el desarrollo motor dejándole un espacio seguro para jugar. Una alfombra en el suelo, puede ser una idea. He visto también, porque antes se llevaban los parques, no sé cómo se llaman allí, como unos cercaditos, no sé. sí, He visto que hay algunos con una puerta, un tipo de puerta, y me ha parecido interesante, ¿no? Porque es verdad que si ellos tienen una puertecita que puedan ver, pues van a salirse y van a tener esa motivación para salir. No, si está todo cerrado, pues es muy probable que finalmente se no gatee.
¿no? Si pasa mucho tiempo en ese espacio revestido, porque bueno, pues no tiene esa estimulación de que puedo ir hacia este lugar. En tercer lugar, en Bien. niños un poco mayores, podemos trabajar desde casa la integración de reflejos primitivos, por ejemplo, jugando con arena, amasando arcilla, amasando plastilina, todos los barros y las masas son fenomenales. Así como jugar con el agua, también es muy estimulante a nivel sensoriomotor, a nivel sensitivo. También bailar, aprender diferentes movimientos, coreografías, practicar la voltereta, hacer la carretilla, toda la carretilla, masajes en la espalda también, pueden ayudar a mejorar esos reflejos en la espalda. Luego también los juegos de pelota son muy estimulantes desde el punto de vista visual. Los juegos de pelota ya que ayudan a trabajar el seguimiento, ¿vale? El seguimiento del ojo, que es muy importante luego también a la hora de los deportes de pelota y de la lectura, ¿no? De los aprendizajes. También jugar con globos o con pompas de jabón. Con los más pequeños, las pompas les encantan porque van flotando y hace una estimulación bastante interesante a nivel visual. También podemos crear espacios de psicomotricidad en casa y esto, bueno, pues puede ser una guía muy básica para fomentar desde casa el juego libre, estimulando las diferentes situaciones psicomotrices que hay. En primer lugar, colocando cojines, mantas, colchonetas, esterillas como de yoga, de aislante, y lo que Sí. tengamos, podemos crear un espacio seguro para practicar el sensoriomotor, ¿vale? El sensoriomotor es un movimiento por el puro placer de moverse, del disfrute, de saltar, de rodar, de subir, bajar. Luego podemos utilizar también pelotas, cuerdas, aros, tapas de botes, pompas de jabón, para establecer un espacio que se llama de distanciamiento, que es lo que propiciamos es que aparezcan proyectos motores. Es decir, que el movimiento ya no es por el puro disfrute de caer, de estar a cierta altura, sino que lleva consigo un objetivo, el movimiento. Ya lanzar una pelota más alto, atrapar una pompa, colocar tapas, colocarlas de alguna forma. Luego, el tercer espacio sería el simbólico, donde colocaremos telas, cajas, botes. El objetivo es potenciar el juego simbólico que puede surgir, pues, por ejemplo, tomando el té, ¿no? Así conocido, o yendo pues, como comidita, cocinando, ¿vale? Esto, ellos van a encontrar infinidad de formas que nosotros seguramente ni podemos imaginar. Y por último, no podemos olvidar el espacio. Dime. No, te iba a decir el dejar hacer a los niños, que a veces es algo un poco complicado porque como padres tenemos cierta inseguridad o queremos tener demasiada seguridad en cuanto a su físico para evitar accidentes y no dejamos hacer del todo. O por ahí puede ser un poco abusivo de la confianza como yo y lo hago hacer cosas que no son y me retan acá y aparece el nene arriba del techo de un coso porque no tiene miedo a nada, porque sinceramente eso particularmente siempre les he enseñado a saltar de todos lados y a subirse y a tocar y ver una escalera y mi nene con 3 años sube una escalera, subía una escalera como nada, pero también hemos tenido experiencias un poco de susto porque no tiene conciencia. Entonces, en un grado entre el juego y la conciencia eh, es difícil. Te iba a preguntar también cómo haces vos como mamá con todo este conocimiento en la cabeza, ser una mamá normal, digamos, o como una mamá que no tuviera toda esta experiencia, porque vos me imagino que si está pasando algo, te empezás a preguntar, como decías, ¿estaré trabajando esto o no estaré trabajando lo otro? Y eso, una mamá que no tenga esta información, no tiene tampoco ese problema.
a veces es complicado. En casa también es de ayudarle y dejarle que se suba, que avance, y es muy fina la línea, ¿no? Entre el riesgo que hay que dejar un poco, el riesgo que es un riesgo asumible y el riesgo que es demasiado riesgo y puede hacerse daño, ¿no? Entonces, hay veces que ahí me es complicado porque también el riesgo que él cree que es asumible para él, para mí normalmente es demasiado alto en general. Eso ahí solemos discrepar mi hijo y yo, pero bueno, al final en el día a día como madre te enseña mucho a ponerte en tu sitio, ¿no? Yo tenía muchísimas ideas de lo que iba a hacer, de esto, del otro, y luego llega tu hijo y te dice, oye, para, que yo voy a ir por este Con, camino. con los hijos no es tan fácil. Bueno, me estabas diciendo algo y yo te interrumpí acerca del desarrollo. Sí, bueno, por último, lo que decía, el último, digamos, espacio psicomotor sería el espacio de construcción, que, bueno, yo creo que ahora lo hemos practicado muchísimo con la pintura, la pizarra con tizas, el, los juegos de construcción, ¿no? Ese arte, ese dejar fluir esta imaginación, ¿vale? Ese espacio de construcción también es importante para vivir la causa y el efecto, ¿vale? Y como decía, para fomentar también la imaginación, la creatividad. Y a veces podemos encontrarnos que con cualquier material se puede hacer construcción. Materiales que no son de construcción se pueden utilizar para ello y pueden ser fenomenales. En la naturaleza, por ejemplo, tenemos mucho material de construcción. Y bueno, en Tal general, cual. eso es. En Y resumen, darle, perdón, yo te interrumpo cada rato. No, te quería decir que la naturaleza da la posibilidad a los niños, lo digo porque vivimos en un lugar donde tenemos mucho acceso a la naturaleza y que la naturaleza da la oportunidad, yo veo en niños, por lo menos en los míos y en algunos más, la posibilidad de modificar textura, modificar ciertos materiales y convertir la tierra en barro y si lo ponemos en cierta cosa parece pintura y le cambiamos el aspecto a algo y eso es... Y hay gente que no deja jugar con barro a los niños para que no se ensucien. Esas cosas son limitantes. sí, es una Ah, necesidad el jugar con barro, es muy, muy importante en ese desarrollo. También a nivel sensorial es muy importante. Sí. lo vi en Eh, sí como tip, me parece. Jugar con sí, agua. jugar con Ah, agua y con barro es muy importante. De hecho, todos los niños van y tienen, en general, les gusta tocar el agua, tocar sentir cómo fluye, ¿no? Y luego de adultos también nos sigue pasando, ¿no? También nos gusta eh, sentir en la ducha el agua que nos cae, o sea, es, yo creo, algo que mantenemos. bueno, Entonces, bueno, lo que quería un poco resumir de estas pautas que decíamos que, bueno, es una guía muy básica para trabajar esas diferentes situaciones psicomotrices y contribuir en ese desarrollo visual, motor y cognitivo del niño. Pero si tenéis dudas acerca de alguna dificultad de vuestro hijo o de cómo trabajar determinadas habilidades, hay profesionales que os pueden ayudar, ¿vale? Pues nosotros hemos desarrollado esta plataforma para poderlo trabajar, pero bueno, ahora en la cuarentena han surgido muchas iniciativas para trabajar online y para resolver dudas, dar asesoramiento, estas que son fenomenales y yo creo que pueden ayudar mucho. Como decía, nosotros desde la web y bueno, tengo también un canal en YouTube donde he colgado algunos vídeos también de ejercicios para relajar el sistema visual, porque bueno, sí que, sobre todo ahora en la cuarentena, estamos teniendo una exigencia de nuestros ojos pues muy llamativa y es interesante también que relajemos ese sistema visual
a diario para que, bueno, pues evitar los síntomas incómodos de pues, dolor de cabeza, esa visión borrosa y yo creo que es interesante trabajarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que ya os había dicho, que desde que empezó el confinamiento, pues hemos habilitado esa plataforma, ¿vale? Para realizar las terapias a distancia. Y bueno, pues nos está yendo muy bien para trabajar, por ejemplo, terapia de reflejos primitivos o también en el entrenamiento de algunas habilidades visuales que están muy implicadas en la lectura. Y eso nos ha sorprendido que al habilitar esta plataforma, pues hemos podido interactuar más y estamos pudiendo trabajar y llevar pues la terapia y los ejercicios a personas que están muy lejos, ¿no? Como ahora estamos teniendo pues esta charla, pues me parece muy interesante y muy enriquecedor. Por supuesto, 100%. Vamos a poner en contacto a través de nuestras redes y demás con tu canal, con la página, y para que la gente se acerque, la verdad que esté esto al alcance de la mano, porque piensen que quizás porque estás en España, pero ustedes trabajan online y están haciendo justamente ese asesoramiento y ese trabajo, así que vamos a invitar a todos a conectarse y a hacer uso de este tipo de cosas, como decimos, de acercarse, no tener miedo a consultar a las cosas nuevas. Por ahí uno a veces no va al médico por miedo a lo que le diga. Imagínate si empezamos a hablar de reflejos primitivos, ¿no? Cuando ya tenemos determinada edad no queremos ni saber lo que nos faltó cuando éramos chicos, pero es muy importante porque a veces se adquieren nuevas capacidades a edades en las que uno piensa que no, ya no estamos aprendiendo, ya no aprendemos, digamos. Hay gente, o mucha gente que yo escucho y que leo, que veo que piensa que después de determinada edad ya no se aprende nada y siempre se puede aprender algo. Dice Verónica Ureña Caballero, Sí. mucha información, gracias, dice. La verdad que muchísima, le mandamos un saludo grande. Eh, Creo que hay mucha gente que es muy interesada y algo que me había puesto a pensar, pero ahora ya estamos cerrando, pero el tema de no limitar a los niños o no con el tema, con el género para jugar. Me parecía importante mencionarlo. Por ahí que los niños no jueguen con cosas que teóricamente son de niñas o al revés, porque cuando uno es nene, hasta una determinada edad, no tiene conciencia de esas cosas y son cosas de la gente grande, que el niño no entiende. Y condicionamos un juego en el que el nene está teniendo un aprendizaje por cuestiones, por sesgamientos nuestros. Hay que empezar a diferenciar de que el niño es un niño y no somos nosotros, ¿verdad? Pues eso es porque al final yo creo que limitamos un poco esos aprendizajes y esas posibilidades de exploración a solo un grupo de juguetes, pudiendo tener un abanico mucho más amplio. Entonces yo también lo veo desde ese punto de vista que yo creo que ya no tiene ningún sentido, ¿no? Y yo creo que ya hemos avanzado y podemos jugar, o sea, no hay ninguna distinción y bueno, pues no me parece que, que haya que hacerlo, claro. Aquí además vemos muchos niños con carritos, porque bueno, pues hay veces que les gustan muchísimo los carros y bueno, pues muchos, de hecho mi hijo algún día ha ido con el carro, con un carrito de llevar a niños y es que les encanta. Entonces, bueno, pues es maravilloso que no se pierdan ninguna oportunidad de jugar con un juguete. Tal cual. Bueno, la verdad, encantado de la charla que hemos tenido, de todos los Igualmente. temas que hemos tocado, podríamos explayarnos muchísimo más. Espero que no sea el primer y único contacto, sino que podamos establecer en algún momento otra charla con quizás algún tema puntual, o si no, simplemente para saber cómo te está yendo y bueno, ya tengamos un canal de contacto por acá con vos y con la gente acá en Argentina, en Chubut, en Comodoro, en la ciudad. Ojalá que te consulten mucho, ya de por sí tengo un par de personas que sé que nos vamos a poner en contacto porque nos interesa muchísimo. Te agradezco muchísimo, muchísimo, la verdad.
estas cosas mágicas de ver, mágicas de que uno llama porque vi un me gusta en una charla y me interesó lo que hacía y la verdad que hayas accedido, te agradezco. Muchas gracias a vosotros. Es enriquecedor y también he aprendido, ¿no? En cosas comentando contigo y creo que es interesante siempre para todos y el aprendizaje siempre es mutuo. Bueno, Estivalis, te mando un abrazo muy grande, un beso para vos, para toda tu gente. Muchísimas gracias por todo el conocimiento que has volcado en esta charla. Sin lugar a dudas nos va a servir muchísimo a nosotros y a todos. Algo vamos a estar compartiendo de tu canal, de cosas que yo ya he estado viendo, sí, que la gente tiene que ver. Y te vamos a ir pasando contactos, ¿dale? Gracias. Bueno, Un muchísimas gracias a vos. abrazo. A partir de hoy, una nueva amiga de Óptima y de toda la gente acá. Vale, adiós. Que andes muy bien. Chao, nos vemos.